cuando una empresa lo está haciendo muy muy bien, es difícil, realmente difícil, que a largo plazo lo siga haciendo también. A mayor tasa de crecimiento o a menor, ¿vale? Pero la empresa ha de crecer. El otro día estuve escuchando una conferencia de Howard Marks de Oak Tree Capital Management y me llamó mucha atención una de sus frases más contundentes de toda la conferencia y que me hizo pensar mucho y motivo por el cual hago este podcast. Y la frase decía algo así, ¿no? Después de toda mi experiencia, os puedo asegurar que si inviertes en las mejores compañías de América vas a perder mucho dinero y si inviertes en las peores vas a ganar mucho dinero. Y esto lo decía en un contexto de una discusión entre precio y valor y el error de invertir en las empresas que van muy bien y pagarlas a cualquier precio, ¿no? Y en este podcast quiero hablar sobre precio-valor, quiero hablar sobre qué significa invertir a un buen precio y no pagar cualquier precio por muy buena que sea la compañía. Ya que hay un error de visión o podemos caer en un error cuando vemos compañías que realmente lo están haciendo muy muy bien. Y ya que cuando una empresa lo está haciendo muy muy bien, es difícil, realmente difícil, que a largo plazo lo siga haciendo también. Y eso es el motivo por el cual, que es un motivo muy contrario, no es una visión muy contraria, es decir, oye, todo el mundo le gusta esta compañía, todo el mundo está invirtiendo en esta compañía, pues quizás lo que vamos a hacer es ser contrarios a ello y no invertir en ella. Porque quizás las expectativas son muy altas, quizás estás pagando un precio muy alto por el precio de esa compañía, porque estás pagando pues, un múltiplo de beneficios, un múltiplo de flujos de caja libre muy alto y está descontando todo el mundo pues, unas tasas de crecimiento tan altas como en los últimos años y realmente es difícil que sean tan altas en esos momentos, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? Y esa es la primera reflexión, una reflexión que yo creo es muy interesante, es muy ganadora, que si le vamos aplicando constantemente, tener esta visión contraria y no dejarnos seducir por las mejores compañías del mundo y por pensar que lo van a seguir siendo durante muchos años, porque todo el mundo lo piensa, y tener esa visión contraria, yo creo que ya solo con eso pues vamos a obtener o vamos a elegir mejor las compañías en las que invertimos. Ya que todos sabemos que si todo el mundo está invirtiendo ahí, quizás no es una buena idea. Este es el primer consejo que quería dejar en este podcast. El segundo consejo para mí, y también que comparto con Howard Marks, es decir, la filosofía de inversión de Howard Marks es distinta a la mía. La respeto mucho, cada inversor se ha de crear su propia filosofía de inversión. Nosotros desde OV, que como bien saben los que me están escuchando desde hace más tiempo, yo soy el fundador y director de oportunidadesenbolsa.com, que cada mes publicamos una tesis de inversión privada y en estas tesis pues miro de publicar compañías de todos los estilos de inversión. Pero dentro pues habrán inversores que se sentirán cómodos en todas, inversores que se sentirán cómodos en empresas con más activos tangibles o en empresas más de software as a service, ¿no? Con menos activo tangible y demás. Pero en cualquier caso, lo que yo me fijo en especial es en diferenciar muy bien entre precio y valor y comprar a un precio atractivo. Y eso es lo que me permite comprar con ciertas garantías o con menor riesgo. Es decir, cuando tú compras una empresa por debajo de lo que vale o de lo que crees que valdrá durante los próximos años con unas probabilidades más o menos altas, que nunca tienes la certeza de lo que va a hacer en el futuro en función de sus activos, de sus ventajas competitivas, de su balance, de su dirección y demás, estás comprando con ese margen de seguridad que hablaba Graham, pero ese margen es lo que al final te hace reducir los riesgos. Es decir, una inversión poco arriesgada a veces a simple vista puede parecer arriesgada. Es decir, que cuando un precio de una compañía se desploma mucho, que es el momento en el que a mí particularmente pues me gusta acercarme a una compañía, a simple vista el mercado pues puede estar hablando de noticias muy negativas y en general pues irás en dirección contraria a la mayoría, ¿no? Pero si realmente tú ahí ves que esa empresa tiene mucho más valor del precio de cotización, estás en el fondo haciendo una inversión
mucho más segura que comprar las empresas de moda en las que todo el mundo está de acuerdo a comprar. Con lo cual, no solo es simplemente ir en contra de la mayoría, sino buscar empresas en las que el valor razonable de esa empresa esté claramente por encima del precio, y eso te da pues una reducción de riesgos importantes, y esto unido a diversificar un poco la cartera, ¿no? El siguiente pues principio, concepto que querría compartir con este podcast, que es un podcast de reflexión de inversión que es completamente necesario. Es decir, para ser un buen inversor no hay una fórmula, con lo cual es importante pues fomentar este pensamiento reflexivo de vez en cuando. Y en este principio que querría compartir, querría hablar sobre invertir en empresas que creamos que van a crecer durante los próximos años, a mayor tasa de crecimiento o a menor, ¿vale? Pero la empresa ha de crecer. Y dirás, bueno, ¿por qué ha de crecer una compañía? Porque si una empresa no crece, no te va a cubrir la inflación. Entonces ya no es una buena inversión. Eso es lo mínimo que le has de pedir. Y dirás, bueno, pero ¿por qué no me ha de cubrir la inflación? Históricamente, ¿no? Los libros de economía te explican y las estadísticas históricas, que el mercado de valores, el mercado de empresas cotizadas, siempre ha batido la inflación de media histórica. Sí, el índice, porque el índice se compone, pues se van rotando las mejores compañías y las peores van saliendo, y más o menos el índice lo va haciendo mejor que la inflación, ¿no? Va superando. Pero si tú inviertes en empresas concretas y realmente lo haces porque quieres obtener mayores rentabilidades concentrando más la cartera y quieres ser tú el propietario de las empresas en las que inviertes, quieres ser propietario de compañías, no propietario de productos financieros, que es otra cosa. Si en esa aproximación a la inversión necesitas invertir en empresas cuyos beneficios, cuyos ingresos, cuyo patrimonio neto, cuyos activos vayan creciendo a lo largo de los años. Porque si no es así, pongamos que el patrimonio neto de la empresa se mantiene constante. Patrimonio neto 5.000 millones. Y al año siguiente 5.000 millones. Y al año siguiente 5.000. Un año 4.900, otro año 5.100, pero más o menos nos quedamos con el mismo patrimonio neto. Claro, si la inflación va creciendo, el valor real de ese patrimonio neto es más bajo. Y si las ventas no crecen, no consiguen hacer crecer las ventas, a largo plazo, realmente los ingresos en términos relativos respecto a la inflación también son más bajos. Con lo cual, ¿por qué tiene que batir en la inflación una empresa que siempre vale lo mismo sin descontar inflación? Si descontas inflación vale menos. Entonces, a ti te interesa invertir como mínimo en empresas que tú creas que vayan a ser capaces de que sus ingresos vayan al alza, de que sus activos vayan al alza, que sus flujos de caja libre vayan al alza y los asignen correctamente. Porque si tú te encuentras en una compañía que sí genera flujos de caja libre, pero cogen todos los flujos de caja libre y los dan a los inversores vía dividendos, es muy difícil que esa empresa siga creciendo en activos. Es muy difícil que esa empresa siga creciendo en ventas si todo el dinero que tienen lo reparten a los inversores. Es como si tú tienes un edificio y ese edificio, de las rentas que recibes por alquiler, no reservas una parte a renovar el edificio, a mantenimiento, a mejorarlo, porque si tú vas dejando que ese edificio vaya haciéndose cada año más viejo, de aquí 20 años, ese edificio dará pena, valdrá mucho menos, y con lo cual es difícil que puedas actualizar las rentas por encima de la inflación, o como mínimo te cubran la inflación, porque ese edificio será más viejo y con lo cual los inquilinos no tendrán tanto atractivo para alquilarte esos pisos, ¿no? Cocinas viejas, ventanas viejas, ¿no? Etc, etc, ¿no? Con lo cual sí que hay que invertir en la compañía. Y eso es un detalle, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hay muchos factores que afectan al crecimiento de las empresas. Pero sí que es importante que nos fijemos en el crecimiento. Y no solo en empresas value, sino en empresas growth, en ambas. Y ya saben que a mí me gustan ambas compañías. Es decir, yo he roto esas fronteras mentales de invertir en empresas de bajo crecimiento, en empresas de elevado crecimiento. Me gusta invertir en todas. Y sí que es cierto que en empresas que crecen menos me gusta comprar realmente barato, y en empresas que tienen mayor crecimiento pues permito comprar un poco más caro porque sé que, bueno, a mayor tasa de crecimiento el valor también está más arriba, ¿no? Así tendrán más detalles. El otro, pues gran principio que creo que
también pues te va a ayudar mucho y sigue con este factor de crecimiento, es empezar a pensar, sobre todo en empresas que quieras tener para largos periodos de tiempo, es decir, que no la compres muy deep value, ¿vale? Muy infravalorada y realmente estás aprovechando este súper descuento del mercado. Son empresas que digas, no, es que yo creo en esta empresa a muy largo plazo. Has de empezar a educar tu mente, y eso es difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque requiere mucha imaginación, pero lo has de empezar a hacer, en cómo de grande se puede hacer ese negocio, ¿vale? Es decir, tú imagínate, claro, no es lo mismo invertir en una empresa que tiene unas tuberías en un único país de transporte de gas y no tiene pensada su expansión, pues claro, ¿cómo de grande se puede hacer? Bueno, pues quizás puede llegar a algunos pueblos que no han llegado, pero no mucho más. En cambio, si tú tienes una empresa que vende, yo qué sé, un software, ¿vale? Que tiene un software que ofrece un servicio muy bueno, muy interesante para empresarios de todo el mundo, de pequeñas y medianas empresas, pero lo está vendiendo únicamente, por ejemplo, en Estados Unidos y en una parte de Estados Unidos, ¿cómo de grande puede ser? Hombre, pues si tiene planes de expandirse en todos esos Estados Unidos, en toda Norteamérica, en toda América, Europa, Asia, hombre, pues puede llegar a ser muy grande ese negocio, ¿no? Y si realmente en los planes de largo plazo de la empresa así lo tienen previsto, pues realmente ese negocio se puede llegar a hacer muy grande. Y entonces ahí las matemáticas de crecimiento a largo plazo pues irán muy a tu favor, y con lo cual has de tener, y ese es el punto final y más importante, la paciencia para dejar que la empresa realmente se haga grande. Entonces, si tú tienes esa visión de invertir pues de forma contraria y además compras a buenos precios y además en compañías que tienen potencial de crecimiento a corto, medio y largo plazo, y tienes esa visión a largo plazo y te mantienes paciente durante largos periodos de tiempo, estás cogiendo muchos ingredientes para invertir con éxito en bolsa, en empresas cotizadas que realmente valen la pena. Estos son algunos principios que quería compartir en este podcast, que creo que a todos los oyentes que les gusta invertir en bolsa con perspectiva empresarial, pues les gustará repasar, que seguramente muchos ya conocen, pero siempre va bien pues fomentar la reflexión en el inversor. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.